Bien, continuaremos con lo que estamos haciendo ayer, ¿no ve? Estábamos viendo algunos conceptos, recordando, ¿no?, los principales conceptos que vamos a necesitar para poder ver y poder desarrollar esta materia. Bien, habíamos visto que era un límite, lo que era derivada, lo que era continuidad y también lo que eh, es raíz de una función. Hemos llegado a la raíz de la función, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Entonces nos faltaría la raíz de la función. Entonces veremos qué es una raíz de una función. A ver, ¿qué nos dice el concepto de raíz de una función? En realidad, si nosotros podemos observar la imagen, así a simple vista, ¿qué sería la raíz de una función? A simple vista simplemente es el lugar donde la curva intersecta el eje X. Por ejemplo, acá en esta curva verde que vemos, más o menos en la parte izquierda está intersectando al eje X en un punto menos 1.4 más o menos, ¿no? Y en la parte derecha más o menos a un punto 1.4 positivo más o menos. Entonces decimos de que esta curva verde tiene dos raíces, ¿ya? Una negativa y otra positiva. Así podemos identificar solamente con ver la gráfica de una curva, de una función, que es lo mismo, podemos ver cuáles son sus raíces. Bien, pero matemáticamente, ¿cómo podemos definir, cómo podemos escribir cuál es la raíz o las raíces de una función? Ya, veremos entonces un poquito la definición de una raíz. Primero dice que para poder encontrar la raíz de una función, necesitamos tener un intervalo. Bien, un intervalo al cual vamos a llamar A, B, cerrado, ¿no? ¿Cómo se define y cómo se escribe? El corchete de inicial, ¿no es cierto? A, B y cerramos el corchete, ¿no? Entonces tenemos un intervalo, necesitamos un intervalo primero. Bien, necesitamos, por supuesto, la función f. La función f debe ser continua, dice en el intervalo AB. Ahorita les voy a preguntar entonces, ¿qué significará que es continua en el intervalo AB? A ver, vamos a imaginar. Ya. Entonces, esta funcioncita es continua en este intervalo y además dice que se da la condición de que si yo evalúo la función en el punto A, y lo multiplico por la evaluación de la función en el punto B, entonces el resultado me da menor a 0. Entonces, si tenemos una función con ese intervalo y además que f de A por f de B es menor a 0, entonces nos dice esta definición que debe existir un número que le vamos a llamar P. Este número P está dentro de este intervalo, dice A, B. Y además, F evaluado en P nos da 0, ¿no? Entonces, a este número P le llamamos la raíz de la función f de x. Tiene lógica, ¿no? Es un numerito tal que si yo lo evalúo con f, es decir, le hago funcionar a la máquina que se llama f, ¿no? O la función f con el valor de p, el resultado me da 0, es decir, intersecta al eje x. Es decir, su valor en el eje y es 0, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta función, tenemos el intervalo y además f de a por f de b es menor a 0, entonces siempre va a existir, dice, una raíz, un p tal que f de p sea igual a 0. Bien, entonces de esa manera podemos entenderlo a la función, a la raíz de una función. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa, de acuerdo a lo que hemos visto ayer, que f, la función f, sea continua en el intervalo AB? A ver, les pregunto, ¿tienen la palabra? ¿Quién puede responderme?
¿Qué tal? ¿Nadie? ¿Aló? ¿Alguna idea? ¿Qué significa que sea continuo la función f en el intervalo AB? Ayer hemos visto, ¿no?, que era continuidad. Quizás en el chat están escribiendo. A ver, veremos. Tampoco, no hay nada en el chat. A ver, ¿quién me puede responder? Sí, está bien, ¿no? Que el intervalo no tenga interrupciones. Es la idea, el concepto a simple vista, ¿no? En este caso, si nosotros en esta imagen tomamos al intervalo AB como -2, -1, vemos que en ese intervalo no hay interrupciones, ¿no? No hay una parte donde se quiebre la función, ¿no? Muy bien, está bien esa parte intuitiva, ¿no?, de la continuidad de la función. A ver si alguien me puede decir la parte matemática. ¿Qué significará que es continua en el intervalo AB? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirlo? Puede tomar el micrófono, abrir su micrófono, si no, escribir por el chat. ¿Alguien más a la 1? A las 2. A las 3. Ese concepto, por favor, repásenlo. Hola, ese concepto, por favor, les decía que lo repasen, ¿no? Esa definición de continuidad es clave. Vamos a usarlo, ¿ya? Lo vamos a usar en el curso y les voy preguntando cada vez, ¿no? Entonces, eso ya tiene que estar en nuestras mentes como un rezo, como el Padre Nuestro, ya tenemos que aprenderlo, ¿bien? Entonces, les recuerdo de nuevo, vamos a recordar. Hay una forma de aprender es repitiendo, ¿no? Repetir y repetir y repetir algo hasta que se meta dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, recordamos, no hay problema. Entonces, ¿qué decía la continuidad? ¿Qué decía matemáticamente? ¿No ve? Una función dice f de x es continua, ¿no es cierto?, en un punto. Miren esto. Es continua en un punto A si este límite, el límite de la función cuando cualquier elemento x que de la función tiende a A es igual a la función evaluándola en el punto A, ¿no ve? ¿Esto qué significaba? Significaba que tiene que existir f en el punto A, tiene que existir la evaluación de f con A, ¿no? Tiene que existir. ¿Qué más decía? Que tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a A por derecha. Y también tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a A por izquierda. Y no solamente tienen que existir, tienen que ser iguales. Eso es lo que decía. Entonces, tenemos que fijarnos cuando es continua una función en un punto A en estas dos cositas, ¿no ve? Dos cosas. Existe el f de A y que los límites por izquierda, por derecha, cuando se acercan a A, existan, ¿no? Entonces, ¿qué significará que una función es continua? Dice, en general, significa que es continua para cualquier punto A, para cualquier A que pertenece a los reales, dice, ¿no ve? Eso es lo que significa que una función es continua en general. Ahora nos están cambiando un poquito el panorama, nos están diciendo una función continua en un intervalo, dice, ¿no ve? Muy bien, entonces es más fácil todavía, ¿no? Nos están diciendo que la función es continua ni siquiera en todos los reales, ¿no es cierto? Nos están diciendo que es continua solamente en esa partecita del eje de las X, ¿no? En esa partecita, en esa
porcioncita es continua para todos los puntos, ¿no? Es continua. ¿Qué significa? Que para cualquier punto que esté dentro de este intervalo, existe f evaluado en ese punto, ¿no? Y también existe el límite por izquierda y por derecha y son iguales, ¿no? Cuando ese punto se acerca, cuando x se acerca a cualquier punto de este intervalo, ¿no? Entonces, matemáticamente lo que decía su compañero, que no se interrumpe la función, se define como eso. Entonces, nuevamente estamos repitiendo para que se entre, ¿no?, en nuestras cabezas. Entonces, vemos evidentemente, si tenemos esta funcioncita, miren, vamos a tomar un ejemplito, esta función f de x igual a x al cuadrado menos 2. Bien, graficándolo en GeoGebra tendríamos esto. Perdón. Entonces, a ver, veamos GeoGebra, abrimos el GeoGebra y vamos a ver cómo se grafica. ¿Cómo es la gráfica? Si evidentemente es así. A ver, eso es GeoGebra. Entonces nos vamos acá, aquí está GeoGebra. Muy bien. Entonces ya saben que nos vamos a los cuadraditos, GeoGebra Classic, ¿no? ¿Y cuál decía que era la función f de x? Decía que era x al cuadrado menos 2. Escribámoslo acá en el GeoGebra. X, símbolo de elevado, el sombrerito, cuadrado menos 2. Ahí está. Evidentemente esa es la funcióncita. Me voy a acercar un poquito más y vamos a tomar como ejemplo esta partecita. Mi intervalo AB va a ser menos 2, menos 1. Entonces el punto A es menos 2 y el punto B es menos 1. Muy bien. Ya vemos a simple vista de que es continuo en este intervalo, ¿no ve? Es continuo. Bueno, si queremos asegurarnos, podríamos tomar un punto cualquiera de aquí, ¿no? Entre menos 2 y menos 1 y ver si se cumple la definición, ¿no? A ver, con menos 1, probaremos la continuidad con menos 1. Si nosotros evaluamos la función f con menos 1, ¿qué nos saldrá? Menos 1 al cuadrado, 1, menos 2. Sería eso resultado menos 1. Perfecto. Entonces existe la función evaluada en el punto menos 1. Perfecto. Primera parte de la continuidad satisfecha. Segunda parte, límite. Límite por izquierda. A ver, límite por izquierda. Ajá. Es decir, cuando el x se acerca por la izquierda al menos 1, ¿no es cierto? ¿Qué tal si cada vez tenemos al x acercándose al menos 1, ¿no es cierto? De la función f de x, ¿a qué será igual? A ver, sería lo mismo que reemplazar menos 1 en la función, ¿no es cierto? Solo que cada vez que vamos haciendo que x se acerca a menos 1, al final en algún momento puede llegar a menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado menos 2, menos 1. Muy bien, existe el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1 por izquierda y además es menos 1, ¿no? Ahora, por derecha, haremos que se acerque por la derecha, menos 1 el x. Al final igual va a llegar casi al punto menos 1. Es lo mismo que evaluar menos 1 al cuadrado menos 1 da menos 1. ¿El límite por izquierda es igual al límite por derecha? Sí. Entonces, en el punto menos 1, sí, evidentemente es continua la función f de x. Entonces, podríamos hacer esto varias veces y cansarnos, ¿no? Decirnos, a ver, con menos 1.5 probaré. A ver, con menos 1.6, menos 1.7, menos 1.8. Hasta el cansancio podríamos hacer esa operación y nos va a salir siempre que es continua, ¿no? Entonces, ya sabemos que es continua. Ya tenemos un intervalo. Tenemos un intervalo acá, menos 2, menos 1, perfecto. Además, ¿qué tenemos que hacer? Dice, evalúe la función en el punto A. A ver, f evaluado en menos 2 tenemos que realizar, ¿no ve? A ver, ¿qué será f evaluado en menos 2? Será lo mismo que la función
En vez de colocar x, vamos a poner menos 2 elevado al cuadrado. Eso. Menos 2. Menos 2 al cuadrado nos da 4. Menos 2, 2. Perfecto. Ahora dice la definición, evalúe la función en el punto B. Nuestro punto B de ejemplo es el menos 1. Perfecto. Entonces en vez de x, vamos a poner menos 1. Entonces aquí ponemos f evaluado en el punto menos 1 va a ser menos 1 al cuadrado menos 2. Eso sería 1 menos 2 menos 1. Perfecto, ya hemos evaluado. Ahora, ¿qué nos dice la definición? Una vez que haya evaluado, multiplique esos valores. Muy bien, multiplicamos. 2 por menos 1, menos 2. Perfecto. ¿El resultado es menor a 0? Sí, es menos 2, es menor a 0. Entonces, ¿qué nos dice? Existe un punto P que está dentro del intervalo menos 2, menos 1, tal que evaluando f en este punto P me da 0. Entonces, esta definición está diciendo, va a existir sí o sí una raíz al punto P, nosotros le llamamos raíz. Ahora, en mi ejemplo, ¿cómo será este? ¿Cuál es el valor de esa raíz? ¿Alguna idea? ¿Cuál es el valor de P, de la raíz? A ver, los dejo pensando un momento. Si quieren, ¿qué tal? Hola, estamos de vuelta. ¿Cuál es la raíz de esa o las raíces de esta funcioncita? ¿Alguna idea? ¿Siguen ahí? ¿O yo solito estoy hablando? Sí, adelante. Adelante, adelante. Sin miedo, ya saben que cualquier idea vale, sirve. Lo que no sirve es no intentarlo, ¿no? Eso sí no sirve. Así no nos vamos a acercar al conocimiento. Si no intentamos, no, por lo menos nos damos algún paso, ¿no? Para poder conocer, saber. A ver, ¿cuál sería la raíz o raíces de esta función? Hola, hola. Aquí hay una respuesta. Raíz cuadrada de 2. Excelente. A ver, alguien que pueda respaldar eso o negarlo. No hay nadie. Nadie a la una, las 2, las 3. Tienes razón, ¿no? Raíz cuadrada de 2. ¿Por qué? Pero raíz cuadrada de 2. ¿Por qué podría ser raíz cuadrada de 2 la solución? ¿Por qué? Decimos que una raíz podemos encontrarlo cuando evaluamos f en algún puntito, en realidad en la raíz, y nuestros resultados nos da 0. Eso habíamos dicho. En otras palabras, eso es una raíz. Si haciendo efectivo la función f, en ese punto raíz, su resultado me da 0. Entonces, para averiguar cuánto vale la raíz, simplemente basta con hacer x al cuadrado menos 2 igual a 0 para averiguar, eso es lo que quiero. Y luego despejar x, algo tan sencillo, ¿no ve? Y precisamente estoy haciendo eso, x al cuadrado menos 2 igual a 0. Este menos 2 que está restando ahí pasa a sumar al otro lado como 2 y x es igual a raíz cuadrada de 2. Y no solamente raíz cuadrada de 2, sino que más positivo y menos
raíz cuadrada de 2. Y eso me da más 1.41 menos 1.41. Ahí está. Despejar esa variable no solamente me ha permitido hallar una raíz, sino las dos me ha permitido hallar. Y evidentemente, si vemos la gráfica, podemos observar, ¿no? Es más o menos menos 1.4 y más o menos también el positivo y también el negativo 1.4, ¿no? Entonces, eso es entonces, en otras palabras, la raíz. Esto va a ser un concepto importante también, ¿no ve? La raíz de una función, la raíz o raíces de una función. ¿Qué es la raíz o raíz de una función? Simplemente es un número o números que cuando evaluamos la función en ese número, su resultado me da 0. Claro que para que exista tiene que ser continua en un intervalo y además si evalúo esa función en A y lo multiplico por la evaluación de la función en B, tiene que dar menor a 0. Entonces A y B son el intervalo donde estoy evaluando, donde estoy examinando la función para ver si es o no continua. Entonces no se van a olvidar de eso también. Vamos a volver a repetir esta definición. Ahora vámonos adelante. Recordaremos que es una sucesión ya también, ¿no? Muy bien, ¿qué es una sucesión? Bueno, viéndolo intuitivamente también una sucesión, simplemente podríamos decir que es una colección de números, ¿no? Una colección de números, por supuesto, ¿qué son? Son números reales, ¿no? O sea, pertenecen a los reales. Pero ¿cuál es su característica? Cada uno de estos numeritos tienen su correspondiente número natural. El primer número, su número correspondiente natural es el 1. El segundo número, en el ejemplo que estamos viendo, es su correspondiente natural, el número 2. El tercer número, su correspondiente número natural es el 3 y así sucesivamente. Es decir, estos numeritos están ordenados, ¿no? Están ordenados. Y puede ser que sean infinitos, ¿no? Es decir, que no tengan un fin, o pueden tener un fin también, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo definimos? ¿Ya? Matemáticamente, una sucesión es una función también, ¿no? Es una función. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esta función son los números naturales, ¿ya? El codominio de esta función son los números reales, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos representar una sucesión? Una forma de representar una sucesión es mediante la simbología de las llaves, ¿no? Abro llaves, escribo una A y le pongo una sub n, cierro llaves y empiezo a decir igual a cada uno de los términos de mi sucesión. A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, si es que llega a un número n de términos, ¿no es cierto? Entonces, a este numerito, ¿no es cierto?, A sub n, podríamos nosotros reemplazarlo por una fórmula, ¿no? Una fórmula que nos dé el enésimo término de mi sucesión. Podría estar aquí adentro, dentro de las llaves, una fórmula que dependa de n y nos dé el enésimo término de la sucesión. Bien, entonces les pregunto de nuevo, ¿qué es un dominio? ¿Qué es un codominio en una función? Abro la pregunta otra vez. Pueden responder, tienen la palabra, pueden usar el chat, el micrófono con libertad. Adelante. Hola, en el internet no hay tampoco. ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un codominio?
Hola, hola. Ahí está una respuesta. A ver. Ervis nos dice. A ver. Está bien, perfecto, bien, Ervis. ¿No ve? Está perfecto. Entonces, un dominio es el conjunto de valores que recibe la función. Y les había dicho, esta función depende de los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Son los números, ¿no es cierto?, que no tienen signo y no tienen decimales, ¿no es cierto? Y son positivos en realidad, ¿no? ¿Cuáles son esos? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ese es el dominio, dice, ¿no ve? Recibe como entrada esa función, una sucesión, los naturales. ¿Y cuál es su salida? Ya les estoy diciendo más o menos. ¿Cuál es su codominio de esa función? Los reales, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo son esos reales? ¿Cuál es la regla que siguen? Lo vamos a identificar definiendo este A sub n. Ahorita les voy a explicar cómo nosotros vamos a encontrar la regla, ¿no?, que los define a cada uno de los términos de nuestra sucesión. Muy bien, entonces, una sucesión es un conjunto de números, ¿no es cierto?, que dependen, ¿no es cierto?, o están ordenados de acuerdo a los números naturales. Por ejemplo, esta sucesión, llaves A sub n, cierro llaves, igual a 4, 6, 8, 10, 12. Y otros términos de mi sucesión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en esta sucesión de números, ¿no? Tenemos que existe un primer número, ¿no ve? El 4, un segundo número, el 6, otro tercer número, el 8, y así sucesivamente. Al primer número, entonces, nosotros podemos decir que para encontrar el 4 he necesitado saber o conocer el número 1, el primer natural. Para encontrar el 6 he necesitado conocer el número 2, el segundo número natural. Para el 8, el número 3, el tercer natural. ¿Se fijan? Entonces, dado un número natural, tengo otro número que se encuentra, su correspondiente. Dado otro número natural, tengo su correspondiente que se encuentra. Pertenece a los reales en este caso, ¿no ve? Pertenece a los reales, ¿no? Entonces, pero puedo tratar de adivinar cómo se comportan estos números, ¿no? Por ejemplo, entre el 4 y el 6, ¿cuánto es la diferencia o su distancia, ¿no es cierto? ¿O cuánto tengo que sumarle al 4 para obtener 6? 2, bien sencillo, ¿no ve? Entre el 6 y el 8, ¿cuánto es su distancia? ¿Cuánto debo sumarle al 6 para obtener 8? 2. ¿Será que cuando le sumo 2 al 8 me da 10? Pero sí, es así. Cuando le sumo al 8 2, me da 10. Y cuando le sumo al 10 2, me da 12. Perfecto. Entonces parece haber aquí un patrón, ¿no? Parece que hay un patrón. Entonces, ¿cómo lo identificamos ese patrón? ¿Cómo lo generalizamos? Primero, vamos a identificar cuánto le sumamos a cada uno de los términos. En este caso, le sumamos 2. A ese 2 le voy a dar un nombre, ¿ya? Le voy a dar el nombre de A. Así, le voy a llamar A. Luego voy a identificar cuál sería el número anterior a este primer número, dado que a todito le sumo 2. Para encontrar el primer número, si hubiese habido uno antes de este 4, si hubiese habido, ¿qué número hubiese sido? ¿No? En este caso, hubiese sido el número 2, porque si sumo 2 más 2, me hubiese dado 4. Entonces, a ese número antes del primer término le voy a llamar B, ¿ya? Entonces, para generalizar, voy a usar esta regla. Voy a escribir A por N más B. Sabemos que A y B en mi ejemplito vale 2. Entonces, mi regla general de mi sucesión va a ser 2N más 2. ¿Qué significa que esta sea la regla general? Significa que dado un n número natural cualquiera, para saber el número que le corresponde a la sucesión, simplemente tengo que usar esta fórmula. Por ejemplo, si tengo el número natural 3,
Lo multiplico por 2, es 6, más 2, 8. Ahí está. Me está dando el tercer número natural. Lo mismo pasaría si tengo el número natural 4, el número natural 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta formulita me está generalizando los números o los términos de mi sucesión. Con esa formulita puedo encontrar cualquier término de mi sucesión. Entonces, a esta fórmula general se llama, por supuesto, ¿no es cierto?, la generalización o término general de mi sucesión. ¿Bien? Bueno, tenemos otro ejemplo. Esta es mi sucesión. Llaves, A sub n, cierro llaves, igual a 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7. Hallar su término general. Eso les dejo ahorita 5 minutitos para que lo realicen y abre micrófonos, me dicen cuál es el término general o si no lo copian en el chat. ¿Está bien? Adelante, a trabajar. Hola, ¿qué tal? ¿Quién tiene la respuesta? O respuestas, no sé si hay varias respuestas. Hola. Hola, hola. ¿Cuál es el término general de esa sucesión? Nadie. Bueno, vamos con la respuesta. Veamos. Entonces, aquí, entre este 5 y 2, ¿cuánto hay de diferencia? ¿Cuál es la distancia, en otras palabras, no es cierto? Es menos 3. ¿Por qué? Porque si le resto al 5 menos 3, me da 2, ¿no ve? Entre el 2 y el menos 1 también la distancia es menos 3. ¿Por qué? Porque si le resto al 2 menos 3, menos 1, ¿no ve? Entre el menos 1 y el 4 también es menos 3, porque si le resto al menos 1 menos 3 me da menos 4 y así sucesivamente, ¿no ve? Entonces podríamos llamarle a un número A menos 3. ¿Cuál sería el primer término, no es cierto, si no hubiese sido el 5? Sabemos que a todos les estamos restando menos 3. ¿Cuál hubiese sido? A ver,
para que nos dé 5. ¿A qué número hay que restarle menos 3? Parece que al 8. ¿No ve? ¿No ve? Entonces, B le vamos a llamar 8. Y aplicando nuestra reglita, diríamos que el término general es 2 por n, no, A por n más B. Sería menos 3 por n más 8. Ahí está, ¿no ve? Menos 3 por n más 8. Dado cualquier número natural, entonces, con esta formulita puedo encontrar el término de la sucesión que está en esa posición de ese número natural. ¿Ya? Entonces hemos recordado un poquitito de lo que son las sucesiones, muy importantes para nosotros, porque con eso vamos a definir las series. Eso va a ser muy importante. ¿Ya? Ahora, veamos qué es una sucesión convergente. Una sucesión convergente, a ver, lo veremos. ¿Qué dice la teoría? Dice que una sucesión que habíamos nosotros representado por llaves A sub n cierra llaves es convergente, dice, si existe este límite, dice, ¿no? El límite de A sub n, ya sabemos que A sub n puede ser una función, es también una función, ¿no? ¿Por qué? Es una función que depende de una variable n, en vez de x estamos usando n, nada más, ¿no? Entonces, el límite de la función A sub n, cuando n tiende a ser bien y bien grande, siempre se va a ir acercando a un número L. Existe ese límite. Entonces, si existe el límite, entonces esa sucesión es convergente. Eso nos dice la teoría. Bien, entonces, como ejemplo, veamos esta sucesión que está representando por este término general. ¿No ve? 1 dividido entre n más 2 igual. A ver, veremos, sacaremos algunos términos de la sucesión. Cuando n es 1, el primer número natural, nos daría como resultado 1 dividido entre 1 más 2, 3. Perfecto. El segundo término va a ser 1 dividido entre 2 más 2, 4. El tercer término va a ser 1 dividido entre 3 más 2, 5. Y así sucesivamente. Perfecto. ¿Es convergente? Probemos, ¿no? Hallemos el límite de A sub n cuando n tiende a infinito. En vez de A sub n vamos a poner esta función, ¿no? 1 dividido entre n más 2 estamos poniendo. Dice que n se hace bastante grande, se hace, ¿no? Y ya sabemos que si dividimos cualquier número entre un número muy grande, ese número cada vez se va a hacer más chico, más chico, más chico y más chico. Es como repartir, les vuelvo a repetir, un pan entre muchas personas, esa cantidad de personas está creciendo, está creciendo, está creciendo. Hay un momento en que cada persona casi ya no recibe nada de pan, ¿no ve? Cuanto más personas hay, casi no recibe nada de pan. Eso entonces, el límite de este n, de esta función cuando n tiende a infinito, tiende a ser 0. Es 0 el límite, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué dice? Una sucesión es convergente si existe el límite. ¿Esta sucesión es convergente entonces? Sí, es convergente porque tiende a 0, ¿no ve? Entonces, es convergente esta sucesión. Bien, entonces ya sabemos cuándo es convergente una sucesión. Ya estamos listos y preparados para entrarnos a lo que es una serie. Recordemos que es una serie. ¿Tiene que ver con las sucesiones? Sí, tiene que ver con las sucesiones. ¿Ya? Pero evidentemente no es igual que una sucesión. ¿Qué tal si se me ocurriese, ¿no es cierto?, empezar a sumar todos los términos de una sucesión? ¿Qué pasaría? Si empiezo a sumar todos los términos de una sucesión, entonces tendría que representarlo de esta forma. Recordemos, ¿no?, que la forma de representar una suma es con este símbolo que se parece a una E, sumatoria, ¿no ve? Y si quiero representar cada uno de los términos de mi sucesión, tendré que podría representarlo con una A sub algo, ¿no ve? En este caso, A sub I. Entonces, para que I empiece a cambiar de valor, sea primero 1, luego 2, luego 3, luego 4,
para referirme a cada uno de los elementos o términos de la sucesión, tendría que poner aquí abajo con cuánto va a empezar mi sumatoria, ¿no? Con cuánto va a empezar el i. Y empieza en 1. Y estamos diciendo que queremos sumar todos los elementos de mi sucesión. Entonces pongo aquí arriba infinito. A esto que nosotros hemos escrito aquí matemáticamente se llama serie, ¿ya? En este caso, serie de esta nuestra sucesión, ¿ya? Es la serie, la suma de todos los términos de mi sucesión, ¿ya? En muchas ocasiones vamos a querer hallar no toda la suma, ¿no? de los términos, sino solamente una parte de la suma. Es decir, sumar hasta cierto término, ¿no es cierto? Hasta el término número n de la sucesión, ¿ya? Entonces, en ese caso vamos a representar a la suma hasta el término número n como s sub n. Y vamos a sumar hasta el enésimo término de la sucesión, nada más, ¿ya? A este S sub n también se le llama suma parcial, no se van a olvidar, ¿no? La suma parcial de mi serie, ¿no? De esta serie, de la completa, una parte de la suma, en otras palabras, ¿no? Entonces, una serie, ¿podemos ver si converge o no converge? Sí podemos, igual que las sucesiones, aunque no es lo mismo, ¿no? Si nosotros esta suma parcial lo podemos representar con alguna fórmula, ¿ya? Con alguna fórmula que lo generalice a toda esta sumita, entonces podría aplicarle el límite, ¿no? Podría aplicarle el límite a esa formulita y hacer de que n sea lo más grande posible. Y si veo que ese límite existe y tiende a un L, entonces decimos que mi serie, en este caso, la serie, ya no la sucesión, la serie converge, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta sucesión representada por este término general. A sub n igual a 1 sobre 2 elevado a la n, por ejemplo, ¿no? El trabajo es ver si la serie, ¿no es cierto?, hasta el término enésimo es convergente o no. Ya, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a dar una idea de cómo es esta sucesión, ¿no? A ver, si el número n es 1, el primer término es un medio. Hasta ahí no hay problema. Si n es 2, el segundo término es 1 dividido entre 2 al cuadrado. Está muy bien. El tercero será 1 dividido entre 2 elevado al cubo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Entonces, haciendo las operaciones nos da que los términos son un medio, coma un cuarto, coma un octavo, coma un dieciseisavo, etcétera, etcétera. Y la suma de los términos será ¿no ve? La suma de un medio, más un cuarto, más un octavo, más unos dieciseisavos, más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hallaremos algunas sumas parciales. Por ejemplo, la suma del primer término, ¿qué será? Simplemente el primer término. Perfecto, hasta ahí. La suma hasta el segundo término, ¿qué será? La suma de un medio más un cuarto. Perfecto. ¿Eso cómo podemos escribir? Sacando factores comunes, sería 4, ¿no? El factor común. 4 dividido entre 2, 2. 2 por 1, 2. 4 dividido entre 4, 1. 1 por 1, 1. Entonces 2 más 1, 3. 3 cuartos. Bien, perfecto, hasta ahí. Ahora, podemos hallar también la suma hasta el tercer término de mi sucesión. A ver, sería sumar un medio más un cuarto más un octavo. Pero ya sabemos, aquí es igual un medio más un cuarto, es igual a 3 cuartos. Perfecto. Más un octavo. A ver, veremos, sacaremos factor común. 8. 8 dividido entre 4, 2. 2 por 3, 6. 8 dividido entre 8, 1. 1 más 1, 1 por 1, 1. 6 más 1, 7. 7 octavos. Hasta ahí bien. Ahora, sacaremos un hito más hasta el cuarto término, ¿ya? De la sucesión. Eso más haremos. Entonces va a ser un medio más un cuarto más un octavo más un dieciseisavo. Ya sabemos cuánto vale hasta aquí. Vale 7 octavos. Entonces tenemos que sumarle 1 dieciseisavo, ¿no?
Factor común nuevamente. Sería 16. 16 dividido entre 8, 2. 2 por 7, 14. 16 dividido entre 16, 1. 1 por 1, 1. 14 más 1, 15. 15 16avos. Perfecto. Ya. Ahora, aquí he hallado un medio, 3 cuartos, 7 octavos, 15 16avos. ¿Habrá algún patrón? Recordemos, ¿qué tenemos que hacer? Queremos generalizar esto. Buscamos un patrón. A ver, aquí en el primer término medio no podemos hallar nada. Pero ¿qué pasa con el segundo? Este 3 cuartos no es igual a 2 al cuadrado menos 1 dividido entre 2 elevado al cuadrado. Veamos. 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3, ya está el numerador, es igual. 2 al cuadrado es 4. Excelente, es igual al denominador 4. Entonces parece decirnos la formulita que si quiero hallar el término número 2, tengo que elevar 2 a la 2, menos 1 dividido entre 2 a la 2. Si quiero hallar el número 3, ¿no será elevar 2 a la 3, menos 1 y dividir entre 2 a la 3? A ver, ¿funciona? 2 a la 3, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. 8 menos 1, 7. Funciona para el numerador. Denominador, 2 al cubo. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Funciona. Y entonces funciona para el cuarto término. Funciona para el quinto término. ¿Puedo generalizar esto? Puedo generalizar, miren. Aquí, en vez de 4, 3, 2 o 1, le hemos puesto n, ¿no? Para hallar la suma hasta el enésimo término. No se olviden, en series es sumas. Ya no estamos hallando el enésimo término de la sucesión. Estamos hallando la suma hasta el enésimo término. Podemos generalizar como 2 a la n menos 1 dividido entre 2 a la n. Aquí está mi funcióncita a la cual tengo que aplicarle el límite. ¿Existirá? A ver, el límite cuando n se hace muy grande de 2 a la n menos 1 dividido entre 2 a la n es igual a 2 a la n. A ver, si así nomás lo tomamos a este límite, habíamos dicho, ¿no ve? Que si 2 lo elevamos a la n y n haciéndose muy grande, el denominador va a ser muy grande. El numerador igual, si lo elevamos a la n va a ser un número también muy grande, ¿no ve? Entonces, número grande entre número grande, es decir, infinito entre infinito, ya nos da un número muy grande infinito que no existe, ¿no es cierto? En la realidad no es un número conocido, un número real L. Para hacer desaparecer ese hecho, entonces vamos a repartir ese 2 a la n entre cada uno de estos términos. Es decir, 2 a la n dividido entre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Aquí parece ser mucho más cristiano. 2 a la n dividido entre 2 a la n, 1. Menos 1 dividido entre 2 a la n. Ahora sí. Ya hemos eliminado ese hecho, ¿no? Que no nos permitía encontrar el límite. Ya, 1 dividido entre un número muy grande. 0, ¿no ve? Entonces, el límite de 1 es 1. ¿Listo? Entonces, decimos que nuestra serie converge porque existe el límite de la sumatoria hasta el enésimo término, ¿no? Entonces, converge y además a 1. Entonces, podemos generalizar esto. Entonces, podríamos decir que la sumatoria de todos los números, no solamente hasta el 4, va a ser 1. Eso va a ser, es lo que va a suceder, que la sumatoria de nuestra serie es 1. Bien, entonces, hasta ahí hemos llegado a definir qué son la raíz de una función, qué es una sucesión, si converge o no converge, qué es una serie, hemos visto si converge o no converge, ¿no? Entonces, hemos revisado varios de nuestros conceptos. No sé si hasta ahí les queda alguna duda, alguna pregunta, inquietud.
Bien, si no hay nada, continuemos. Veamos. Ahora, existen series especiales. Una de ellas es la serie de Taylor, la famosa serie de Taylor que nos va a servir harto y lo vamos a ir repitiendo cada vez al Taylor, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta serie? Si escuchamos sobre series, ya sabemos que a nuestra mente tiene que venir sumas. Es una suma, entonces, es una suma. ¿Qué otra cosa tiene que venir a nuestra mente? Bueno, debe ser la suma de alguna sucesión, ¿no ve? Una serie de números, ¿no es cierto? Que tienen orden. Entonces, veamos si es así esta serie de Taylor, veramos. Dice que si tenemos una sucesión definida de esta forma, ¿no ve? El primer término de mi sucesión es una función f, ¿no ve? Evaluada en un punto x sub 0. Dice. Entonces, ¿qué nos dice? Existe una función f, ¿ya? Y nos dice, ¿qué más? Que es continua en un intervalo a b. Muy bien. Apareció la función f. Y además apareció un intervalo a b. Y además apareció un término x sub 0. ¿Y quién es este x sub 0? Este x sub 0 está dentro de este intervalo a b. Perfecto. Dice, el segundo término va a ser que f superíndice 1 evaluado en x sub 0. ¿Qué es eso? La primera derivada de la función evaluada en nuestro punto x sub 0. Multiplicado por qué término? Por un x cualquiera de la función. Lo resto menos el x sub 0, ¿no ve? Y lo divido entre 1 factorial. Ya, ese había sido el segundo término, ¿ya? Ahora, tenemos un tercer término que dice f superíndice 2 que evalúa al x sub 0. ¿Qué significa x? Este f superíndice 2 significa la segunda derivada de la función f. Y esto tenemos que multiplicar por x y restar menos x sub 0 y todo elevado al cuadrado y dividir entre 2 factorial. Entonces, es una sucesión cuyo primer término, ¿ya? Cuyo primer término asumimos que empieza con el número, con el orden número 0, porque el segundo término estamos trabajando con el número 1, recién con el número 1 en el segundo término. ¿Por qué con el número 1? Porque aquí está dividiendo entre 1 factorial y x menos 1, x menos x sub 0 está elevando a la 1. Y estamos sacando la primera derivada. Y en el segundo, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos usando recién el número natural 2. ¿Por qué? ¿Y qué estamos haciendo con ese número natural? Le estamos sacando la segunda derivada. Y a x menos x sub 0 lo estoy elevando a ese número 2. Y esto lo estoy dividiendo entre 2 factorial. Y así sucesivamente. ¿Es una sucesión? Sí, es una sucesión, solo que se está agregando éxito un término extra, ¿no? Con un número 0, ¿no? Y por lo demás es una sucesión triste y sencilla, ¿no? Ahora, a estos términos de la sucesión, ¿puedo sumarles? Sí, puedo sumarlos, ¿no? Puedo hacer f de x sub 0 más el primer término, más el segundo, más el tercero, y sumar hasta toditos, ¿no es cierto? Entonces ya tengo mi serie. Muy bien, ya tengo una serie. ¿Puedo escribirlo en términos generales como una sumatoria? Puedo. Fíjense, en vez de escribir 1, 2, 3, 4, estoy escribiendo f, paréntesis, y superíndice, paréntesis, y, evaluado en x sub 0. Dividido entre y factorial, haciendo cambiar, ¿no? Y desde 0, hemos dicho, ¿no? Vamos a empezar desde 0 hasta un infinito, hasta un número muy grande, multiplicando por x menos x sub 0, todo elevado a la y. Bien, ahí está. Entonces, esta es mi serie. ¿Cómo se llama esta serie? Recordemos, a esta serie se llama serie de Taylor, una serie bien importante para nosotros. Esta serie nos va a dar una aproximación buena a muchas funciones. Bien, entonces, a tomarle en cuenta esta serie, a no perderla de vista, a la serie de Taylor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si x sub 0 fuera 0?
¿Ya? Si x sub 0 fuera 0, le han dado otro nombrecito nomás. Si x sub 0 es 0, entonces aquí lo reemplazamos en vez de x sub 0 el 0 y en vez de aquí el x sub 0 el 0. Entonces me va a quedar esta partecita, ¿no ve? Así me va a quedar la sumatoria más chiquitita. A esta sumatoria así reducida le han llamado serie o polinomio de Maclaurin, ¿ya? Bueno, estos dos amigos Taylor y Maclaurin también nos van a ayudar mucho, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo, ¿cómo nos van a ayudar tanto Taylor como Maclaurin? A ver, imaginemos que nuestra función es la seno de x. Queremos graficar el seno de x en GeoGebra, a graficar. A ver, ahí está. Esta es la función seno de x. Bien bonita, ¿no? Es la que hemos tomado de ejemplos. Tiene una parte baja, tiene una parte de arriba donde llega a su máximo y luego vuelve a bajar y así sucesivamente. Esta es la función seno de x, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí este ejercicio? Nos dice hallar la sumatoria, las sumas parciales, ¿no es cierto?, del polinomio de Taylor, ¿no? Del polinomio de Taylor o la serie de Taylor, ¿no es cierto?, pero centrado en 0. Entonces la serie de Maclaurin en realidad me está pidiendo, ¿no es cierto? Pero sus sumas parciales, ¿cuáles sumas parciales me está diciendo? Cuando n es 0, cuando n es 1, cuando n es 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, hallar esas series, esas sumas parciales. Bueno, hagámoslo, ¿no? A ver qué pasa, qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos ver con respecto a la función seno? ¿Ya? Sabemos, ¿no? Sabemos por la definición, ¿no es cierto?, de la serie de Taylor y la de Maclaurin en especial, aquí está, que necesitamos la función. Y no solamente necesitamos la función, necesitamos varias derivadas, ¿no? Necesitamos varias derivadas. Nos hemos olvidado, ¿no? Esta función f, por si acaso, tiene que ser n veces derivable. Tiene que ser posible derivarlo n veces, muchas veces. Entonces, la función seno, ¿puedo derivar muchas veces? Sí, puedo derivar una vez, dos veces, tres veces, ¿no? Sabemos que la derivada del seno, ¿qué es? El coseno. Si quiero derivar otra vez la segunda derivada del seno, ¿qué será? Derivar el coseno. Derivada del coseno es menos el seno de x, ¿no? Si otra vez derivo el seno, menos el seno de x, que sería igual a la tercera derivada del seno de x, sería el coseno de x menos el coseno de x, ¿no ve? ¿No ve? Entonces así sucesivamente, ¿no? Entonces trabajemos con la función sin derivar, simplemente el seno de x. Sabemos, ¿no es cierto?, que centrada en cero es la serie de Maclaurin. ¿Qué pasa si nosotros a esta función le evaluamos en 0? ¿Ya? El seno de 0, 0. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si trabajo con la primera derivada? Sería como derivar seno. Ya habíamos dicho, la derivada del seno, el coseno. Perfecto. Entonces, el coseno, ¿qué pasa si lo evalúo en 0? Coseno de 0 es 1. Perfecto. Trabajo con la segunda derivada. Muy bien. Entonces, es como derivar el coseno. La derivada del coseno menos el seno de x. ¿Qué pasa si lo evalúo en 0? Seno, menos 0 de menos, seno de menos seno de 0 es 0, nada más, ¿no ve? Trabajemos con la tercera derivada, sigamos, ¿no ve? Es como derivar seno de x. Menos seno de x sería el coseno, ¿no? El menos el coseno de x. Si lo evalúo en 0, ¿qué sería? Menos el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Menos 1, ¿no ve? Así sucesivamente. Trabajo con la cuarta derivada, la quinta derivada, la sexta derivada, hasta la séptima derivada. ¿Por qué? Porque me está pidiendo hasta el séptimo término, la séptima suma parcial. Entonces, fíjense aquí, creo que hay un patrón, ¿no? El primero me va a dar 0, el segundo 1, el 0, pues menos 1, después otra vez 0, otra vez 1, otra vez 0, otra vez menos 1 y así sucesivamente se va a ir repitiendo. ¿No ve?
Entonces, veamos cómo es nuestra serie hasta el séptimo término. Por supuesto, y va a ir de 0 a 7. De mi función, ¿no es cierto? Evaluado en 0. Y vamos a hacerlo la división entre i factorial y vamos a multiplicar por x a la sub i. ¿Por qué estamos usando esta fórmula? Porque sabemos que está centrado en 0. X sub 0 es 0, serie de Maclaurin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, con el séptimo término, la séptima suma parcial. A ver, si usamos la función f sin derivar y lo evaluamos en 0 y lo dividimos entre 0 factorial, ¿qué nos da? Esto nos da, a ver, cualquier número entre 0 factorial es como dividir entre 1. X a la 0 es como tener el número 1. Entonces solamente nos quedaría la función evaluada en 0. ¿Tenemos eso? Tenemos. Es 0. Entonces esto se va a ir el primer término. ¿Qué pasa con el segundo término? La primera derivada dice evaluada en 0 dividido entre 1 factorial. Primera derivada tenemos, es 1. ¿Ya? Por x elevado a la 1. Aquí está. Dividido entre 1. Aquí está. Solamente nos queda x. Perfecto. El tercer término. La segunda derivada evaluada en 0. 0 me da 0. Entonces se va también el tercer elemento. 0. El cuarto elemento. La tercera derivada evaluada en 0. Menos 1. Negativo. Y multiplicado por x elevado al cubo, ¿no ve? Dividido entre 3 factorial, ¿no ve? Y así. Entonces, cuando yo tenga una derivada que es par, por ejemplo, el cuarto, se va a hacer 0. Cuando tenga un término que es impar, vamos a tener quizás el negativo, ¿no es cierto? Y vamos a elevar a un término. Si tengo un par, 0 de nuevo. Si tengo un impar, tengo un negativo, ¿no ve? Así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir entonces de que cuando es un término par, tenemos un valor que podemos representar, pero si es impar, si es el número 1, se va, ¿no ve? Se van los elementos impares. Aquí está, el tercer elemento se va, el quinto elemento se va, ¿no ve? Así sucesivamente, ¿no ve? Entonces puedo generalizar, ¿no ve? Cómo más o menos van a ser las sumas parciales, ¿no ve? Entonces la suma parcial hasta el término número 1 va a ser simplemente x, ¿no es cierto? Recordemos que las sumas parciales vamos a empezar desde 0, ¿no ve? Hasta el primer término va a significar que se va a quedar simplemente x. Hasta el tercero, ¿qué significará? Que se va a quedar hasta este término, hasta acá, ¿no es cierto? Este es el primero 0, estamos empezando 0, 1, 2, 3, entonces se va a quedar hasta acá, eso. El quinto, hasta el quinto término, entonces tomamos en cuenta este 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí, ¿no ve? Así, sucesivamente, ¿no? Entonces podríamos generalizar así. Ya tenemos. Fíjense que cuando quiero hallar la suma parcial S sub 2, por ejemplo, sería tener la suma de este 0, 1, 2. Sería lo mismo, ¿no es cierto?, que tener la primera suma parcial, ¿no ve? El S sub 2, por eso ya no lo estoy escribiendo. Si nos piden hallar la cuarta suma parcial, sería como tomar este 0, 1, 2, 3, 4. Lo mismo que la suma parcial hasta el 3, ¿no ve? Por eso ya también la S sub 4 no estoy escribiendo. ¿Ya? ¿Cuál es lo interesante de esto? ¿Qué tal si yo me pongo a graficar estas funcioncitas en GeoGebra? ¿Qué sucede? A ver, lo graficaremos. A ver, aquí la función seno. Ahora, la primera suma parcial nos decía x. Es una recta nada más, ¿no ve? La suma parcial hasta el término tercero decía x menos, a ver, x elevado al cubo dividido entre 3 factorial. Ahí está.
es la naranjada. ¿Ve? A ver, seguiremos, a ver. Hasta el quinto término, x menos x elevado al cubo dividido entre 3. No, así. Todito esto dividido entre 3. Factorial. ¿No es cierto? ¿Qué más? Menos x elevado a la quinta. Todo dividido entre 5. Factorial, factorial, factorial. Es aquí. Aquí es factorial. Ah, es la curvita morada. Un hito más para no hacer más, ¿no? Hasta la séptima suma parcial. Vamos a ver, lo voy a copiar aquí para no volver a escribir. Menos x elevado a la séptima dividido, no, dividido entre 7 factorial. Ahí está. Es la funcioncita verde que se parece bastante a la morada. Fijémonos en esta gráfica. Fíjense, la roja es la función seno, pero las otras funcioncitas son las series de Taylor, ¿no es cierto? Sumadas hasta un número n, ¿no ve? Hasta un enésimo término, ¿no ve? Son las sumas parciales de la serie de Taylor, o también, como está centrada en cero, significa que hemos usado el cero para evaluar las derivadas y las funciones. Entonces, es serie de Maclaurin. Fíjense qué sucede alrededor del cero. Alrededor del cero, las otras curvas se parecen a la curva roja. Se parecen, les digo. No les estoy diciendo que son iguales, pero se parecen bastante. Cuanto más cerca del cero estén, más se parecen y son casi iguales, ¿no ve? Que la función seno. Pero cuanto más se alejan del número cero, entonces nuestras curvas, nuestras series de Taylor ya no se parecen. Ya no se van pareciendo a la función cero, al seno. Entonces, esta es una propiedad de nuestra serie de Taylor o de Maclaurin, ¿no? Que si tenemos un x sub 0 en la cual se centra, entonces la funcioncita de la serie que vamos a hallar, no sé, si lo graficamos, se va a parecer, se va a aproximar, se parece a nuestra función original. Eso de se parece a nuestra función original o se aproxima a nuestra función nos va a servir de mucho. Recordemos, ¿para qué estamos en este curso? Para aproximarnos, es la clave, aproximarse. Entonces, si tenemos una función que se aproxima, aunque sea en una partecita alrededor del cero, a una función, nos sirve, nos va a servir para poder aproximarnos. Entonces, mucho ojo con la serie de Taylor. Mucho ojo y tómenlo muy en cuenta, ¿ya? Entonces, para culminar, como conclusión de lo que le estoy diciendo, podríamos decir que la función original, ¿no es cierto?, es la suma parcial hasta el término n, la suma parcial, por supuesto, de la serie de Taylor, más algún error, más un error, ¿no es cierto? El error, entonces, hace de que sea diferente de la función original. Si lo sumamos más el error, ya tendrían que ser iguales, ¿no ven? Muy bien. Entonces, ese error, nos dice la teoría, es igual a encontrar la i más 1 derivada y evaluada en una constante, 6, y dividirlo entre i más 1 factorial y multiplicarlo por x menos x sub 0, elevarlo a la i más 1. ¿Y cómo es ese c constante? Está, dice ese c, entre un x sub 0 y cualquier x que nos imaginemos, ¿ya? Entonces, este error también se llama error de la serie de Taylor, ¿no ve? Lo podemos representar como una R, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que
de propiedad tiene la serie de Taylor, se acerca a ciertas funciones, se aproxima, nos va a ayudar bastante. Bien, creo que he hablado bastante. Entonces, quisiera saber si existe alguna pregunta. Muy bien, no hay ninguna consulta, todo clarísimo como el agua entonces. Seguramente en los próximos días cuando les pregunte la serie de Taylor me van a responder es igual a la sumatoria de tal por cual multiplicado derivado por tal, ¿no es cierto? Ya saben entonces cuál es la serie de Taylor. Muy bien, entonces ahora podríamos empezar, como les decía, con la parte de Octave, ¿ya? Octave. ¿Qué es Octave? Es un software, es un lenguaje de programación que nos va a servir para poder decirle a la máquina que nos ayude a realizar los cálculos necesarios de nuestros métodos numéricos que vamos a estudiar. Entonces va a ser un lenguaje que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, para poder implementar nuestros métodos numéricos. La máquina nos va a ayudar también, le vamos a enseñar a la máquina cómo ayudarnos para realizar las infinidades de cálculos que vamos a tener que hacer en un momento dado, ¿no? Nosotros como seres humanos no vamos a poder hacer un cálculo, dos enésimos cálculos, varios cálculos, sin equivocarnos, sin cansarnos, ¿no? Pero la máquina sí lo va a poder hacer. Va a poder hacer los cálculos y entregarnos los resultados en un tiempo pequeñísimo. Entonces necesitamos a estas alturas de nuestra vida, ¿no es cierto?, del ser humano, necesitamos la ayuda de la computadora. Entonces tenemos que desempolvar nuestros conocimientos de programación, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen su propia computadora, pueden proceder, ¿ya? Pueden proceder a usar el Octave. ¿Cómo se instala? ¿Ya? Se van a este link. Yo lo voy a abrir también a este link. A ver, vamos a abrirlo. Aquí está. Link. ¿Ya? Entonces, nos vamos a este link y vemos, ¿no?, que aquí tenemos para bajarnos el instalador de Octave, GNU Octave, ¿ya? Entonces yo tengo que elegir el instalador que más se adecue a mi computadora. Si mi computadora es de 64 bits o de 32 bits. ¿Cómo averiguo cuántos bits trabaja mi computadora? Me voy al panel de control. Estoy buscando el panel de control aquí. A ver, panel de control. Ahí está, panel de control. Luego me voy a la opción sistema y aquí nos va a decir, ¿no? Dice, aquí está, sistema operativo de 64 bits. Dice. Entonces, si dice 64 bits, yo buscaré donde dice Windows 64, ¿verdad? Yo generalmente uso el que no está comprimido, ¿no? Lo he bajado yo, este instalador. Este que ocupa 325 megas, ¿no? Eso he bajado. Entonces nuestro instalador se va a ver así. A ver, les muestro. Dónde está mi instalador. Aquí está. Miren. Ahí está. Entonces Octave y terminado en .exe. Es un ejecutable. ¿Ya? Entonces solamente le doy doble clic al ejecutable y empieza a salir las pantallitas. Y como cualquier instalación,
¿qué tengo que hacer? Presionar el botón Next, ¿no? Next, 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 Next. Hasta que va a haber un momento en que va a decir completando, ¿no es cierto? En la instalación de Octave. Y le doy Finish. Y me va a decir bienvenido a Octave. Bien. Entonces va a aparecer en nuestro escritorio este icono que dice GNU Octave GUI, ¿no? GNU Octave Graphics User Interface, la interfaz de usuario, la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Entonces, vamos a ese icono. Ese icono nos vamos, lo voy a abrir el icono para que ustedes lo conozcan, el Octave. Está el Octave aquí. Aquí está. Ahí está. Este es el Octave, ¿ya? Este es el que vamos a usar para poder programar, ¿ya? En este Octave, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer operaciones matemáticas, ¿ya? Para empezar, ¿no? Puedo hacer obviamente mucho más que operaciones matemáticas, pero veremos, ¿no? ¿Puedo hacer 2 más 2? Escribo 2 más 2, Enter, sí, sale 4. ¿Puedo hacer 2 menos 2? Sí, puedo. ¿Puedo hacer 2 por 2? Sí. ¿Puedo hacer 2 dividido entre 2? Sí, perfecto. Entonces, puedo realizar operaciones aritméticas sin problemas. Ahora, puedo declarar también variables. ¿Qué es una variable? Una variable simplemente es un nombre que le vamos a dar a un valor, ¿no? Un valor. ¿Y por qué se llama variable? Porque en ese lugar de la memoria de la computadora podemos variar, cambiar ese valor, ¿ya? Por ejemplo, a ver, veremos A igual a 0.8, 1, 2, 3, 4, 3, así, ¿no ve? Esta es una variable. ¿Cómo se llama la variable? A. ¿Qué valor tiene? 0.8333. ¿Puedo cambiar su valor? Puedo cambiar su valor. Puedo decir, bueno, ahora no me gusta que tenga ese valor. Ahora tiene valor 8.7837. ¿No ve? Es una variable. ¿Puede cambiar su valor? Puede cambiar su valor. ¿No? ¿Puedo declarar variables? Perfecto, hasta ahí. ¿Qué más puede hacer? Puedo decirle al Octave si quiero ver los números con decimales, con pocos decimales o con muchos decimales. Si le digo al Octave que quiero verlo con pocos decimales, voy a escribir format short, ¿ya? Format short, ¿ya? Por ejemplo, a ver, quiero ver, tiene ese valor, ¿no ve? Tiene 4 decimales, pero ¿qué tal si nosotros lo definimos a la A como 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales, 7? Entonces le doy un enter y igual me está mostrando con 4 decimales, ¿ya? Entonces format short me va a mostrar los números con decimales con 4 de estos decimales. Hay un format long. Esto me va a mostrar con 15 decimales, ¿ya? Entonces, fíjense, he escrito A y presionado Enter, ya me muestra con más decimales, pero se está aumentando ya también, ¿no? Le está aumentando ceros al final. En realidad, aquí son 15 decimales. Por si acaso, solamente ahorita estamos mostrando nada más. Estamos mostrando nada más, ¿ya? ¿Cuántos decimales? Queremos ver. Solamente es para efectos de ver. ¿Bien? Bueno, a ver, hasta aquí. Vamos a empezar a programar, ¿bien? O sea, lo que nos resta, estamos empezando ahorita un primer vistazo del Octave, pero vamos a programar. Entonces, como yo toda la clase he hablado, quisiera que ustedes ahora me comenten un poco, ¿no? Ya no es preguntas y de conocimiento, sino simplemente es que me comenten a ver qué es lo que han visto en sus cursos de programación, si se recuerdan, no se recuerdan. A ver, tienen la palabra, ojalá que esta vez estén, despierten. Adelante, tiene la palabra alguien que me comente, a ver qué tal, qué se recuerda.
de sus cursos de programación, no se recuerda nada, no hay problema. A ver. Buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes, adelante. Mi persona se recuerda algo, Inge, en lo que es la programación, Inge, hemos visto lo que estábamos llevando en SQL y la programación en NetBeans, lo que estábamos utilizando, Inge. Hola, sí, ¿en qué semestre han llevado programación? Si me puede comentar. En el tercer semestre, Inge, a ver. Sí, ¿alguien más que quisiera indicar más o menos lo que conoce, lo que ha visto sobre programación? Esto les pregunto porque también quiero saber más o menos eh, dónde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes más o menos saben para o le piso al acelerador o un poquito suavito nomás le vamos con la programación? Quiero saber un poco, ¿no? Entonces por eso les pregunto, ¿no? A ver qué recuerdan, qué les han explicado. A ver, ¿alguien más? ¿Qué ha pasado, compañeros? Estimados estudiantes, estamos tímidos el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Adelante, adelante. Tiene la palabra. Buenas tardes. Mi persona, de la misma manera, al igual que mi compañero Juan Carlos, sí hemos llevado programación. En el segundo semestre lo hemos llevado también y en el tercer semestre. Y, se ha entendido no hasta en esas clases, pero yo como sugerencia diría que vayamos así con calma, así como usted también dice, y para recordarlo mejor así y no tener dificultades, digamos. Pero así corrido podríamos ser. Bueno, como sugerencia nada más, tómelo ahí. Eso sería. Sí, muchas gracias por la sugerencia, claro. Para eso estamos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eh, ahorita sencillo sería para el docente, ¿no? Decir, bueno, vamos directo al tema de métodos numéricos y nos olvidamos, ¿no? De recordar lo que son los conceptos básicos, ¿no? Es fácil, pero al final, como docente, no me estoy asegurando de que ustedes realmente estén aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que les decía al principio, ¿no? Vamos a buscar el conocimiento, nos vamos a acercar. Ahora yo les voy a dar la empujadita, digamos, la palmadita para que ustedes vayan adelante. Pero ¿quiénes tienen que ir adelante? Ustedes, ¿no? Ustedes son los que tienen que dar los pasos. Yo solamente les voy a empujar un poquito, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, a recordar, ¿no? No solamente ahora ya conceptos de cálculo. Los que hemos visto ya tienen que saber en la palma de la mano porque en cualquier momento les voy a preguntar. Uno. Dos, programación también, ¿no? Recuerden cuáles son las estructuras, ¿no? Las estructuras de datos. No tanto las de datos, sino también las estructuras de control, el if, el while, ¿no es cierto? Las condiciones, ¿no? Los operadores, menor, mayor, igual. Esas cositas. Eso no más vamos a usar en realidad en programación. No vamos a usar gran cosa. O sea, esto, este lenguaje Octave nos va a servir para decirle a la computadora cómo que queremos
que nos ayude con los métodos numéricos. En realidad la clave va a ser conocer los métodos numéricos, ¿no? Lo demás, decirle cómo hacerlo a la computadora, no va a pasar de las estructuras de control, for, while, if. No se imaginen, ¿no?, un lenguaje bien difícil que vamos a hacer un sistema. No, no, no. No es esa la idea. Pero sí, esas cosas básicas recordaremos, por favor, estimados estudiantes, entonces, ¿no? Entonces, si nadie más quiere tomar la palabra, estaríamos quedando ahí. A ver, ¿alguien más? Inge, disculpe, Inge, Sí, siga, siga. tal vez nos podría compartir en el grupo, Inge, el enlace para instalar el Octave, Inge. Ahorita creo que está en Moodle, ¿no, Inge? Sí, sí, a ver, le voy a ver, un ratito, un ratito. Sí, como le decía, eso está en el Moodle. Eso está en el Moodle está. Entonces, ahorita le voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar. Entren al Moodle, ¿no? Ese es el